contentos con la siguiente sección del culto en esta noche. Gloria a Dios porque nos concedió la victoria. Y aquí estamos y queremos enseguida pues compartir algo de la palabra de Dios. Este mensaje de hecho pues está metiendo al internet y llega a cualquier parte del planeta en donde se tenga esa cobertura, y todo lo hacemos nosotros siempre con el propósito de que el Señor Jesús sea honrado, sea exaltado, sea conocido y que las almas se aperciban de lo que espera en la eternidad, principalmente, gloria a Dios. Y abran sus Biblias, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Acompáñenme allí en Mateo capítulo 8. Estuvimos viendo el domingo pasado el contexto del versículo 5 al versículo 13. Y sobre ese contexto se basó la predicación, que tiene por título "¿Y tú, Capernaum?". Y de ese contexto solamente quiero profundizar un poco más en el último versículo, que es el versículo número 13, ya que considero importante ver un poco más de esto. Espero que estemos ahí en Mateo 8:13, dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Hermanos, tomen su asiento, gloria a Dios. Y vamos a hacer uso de lo que de parte de Dios nos es lícito hacer en cuanto a tratar de ir más allá de la literalidad de estas palabras. Y en lo que yo quiero enfatizar, mis hermanos, acordémonos que venimos nosotros de Mateo 11, en donde el Señor reprocha fuertemente a la ciudad de Capernaum, a sus habitantes, porque a pesar de haber sido testigos presenciales de algunos de los milagros que el Señor realizó, no se arrepintieron, no se convirtieron, se quedaron indiferentes, frívolamente indiferentes ante los hechos y las palabras del Señor Jesucristo. Y en el contenido de este versículo hay acontecimientos, hermanos, que yo quisiera que tratáramos de darles vida aquí en esta predicación, ya que este hecho, notemos que el Señor Jesús pues le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Ahora, hasta ahí llegan las palabras del Señor Jesucristo. El resto del versículo son palabras del apóstol Mateo. Él añade: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tanto las palabras del Señor Jesús como las palabras de Mateo nos dan pauta para que nosotros vayamos a aquel tiempo y que tratemos de enterarnos cómo fue que Mateo se atrevió a escribir esto en forma afirmativa, de una manera contundente: y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo supo Mateo? El criado no estaba ahí. Acordémonos, el criado estaba allá en casa. Supongo que en casa del centurión, ya que
el centurión, cuando le dice al Señor Jesús en el versículo 6, dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No dice en mi casa, pero vamos a suponer y vamos a dar por sentado de que era la casa del centurión. Un criado difícilmente podía tener una casa propia. Aquí, acordémonos que la palabra criado se está refiriendo a un esclavo. Y por lo tanto, los esclavos no tenían propiedades, menos en inmuebles. Bien, pero si Mateo dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora, quiere decir que esto se supo en todo Capernaum. Pero ¿cómo es que se supo? Es otra de las cosas que yo quisiera que nos enlacemos con esto. Si queremos nosotros en nuestra mente retroceder siglos atrás, en aquel tiempo, colocarnos de una manera imaginaria en aquel campo pesquero que era Capernaum y ver lo que sucedió. Es lícito que nosotros deliberemos sobre esto, a pesar de que no está escrito de una manera expresa, así tan amplia, pero lo que voy a mencionar, si no sucedió exactamente así, tuvo mucho acercamiento. Cuando el Señor Jesús le dice al centurión: ve y como creíste te sea hecho, el centurión se va para su casa. ¿Sí? Y cuando llega, encuentra a su criado completamente sano, así como él lo conocía antes de que esa enfermedad grave lo atacara. Otra vez era el criado aquel con capacidad para servirle, con capacidad para obedecerle y para hacer esto o hacer aquello. Permítanme un momentito, por favor, mis hermanos. Antes de profundizar más en esto, quiero resaltar un detalle. Lucas nos narra este mismo suceso, pero Lucas le añade un detalle. Y vamos allá a Lucas capítulo 7. Para complementar bien la escena de lo que sucedió en aquel entonces, veamos lo que Lucas nos añade aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bien. Un poquito adelantito aquí en el versículo 6 nos dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa,
el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y mi siervo será sano. Aunque sanará viene siendo lo mismo, pero no quiero salirme de la literalidad de lo que está aquí escrito, mis hermanos. Ahora, notemos que Mateo nos dice que el centurión, ¿sí?, vino al Señor Jesús. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Lucas nos dice: no, les envió una delegación de los ancianos de los judíos para que en su representación le solicitaran, le rogaran al Señor Jesús que viniera a sanar a su criado. El Señor Jesús accede, pero antes de que llegara a la casa le envía otra delegación de personas. En esta segunda ocasión fueron unos amigos de él, para decirle: no soy digno de que entres bajo mi techo, ni yo mismo me tuve por digno de venir a ti. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, ante estas divergencias, ante estas diferencias de narraciones de los evangelios, inmediatamente nosotros debemos descartar la idea de que hay contradicción o de que uno de los dos está faltando a la verdad. No. Acordémonos que Mateo no es detallista. Mateo relata los sucesos de tal manera que lo que él quiere es encauzar en aquel entonces a los primeros lectores del evangelio, que fueron los judíos, para los propósitos que él pretende que sirva esa narración. Y ahora, pues, para nosotros, Mateo omite las dos delegaciones de personas que envió el centurión, que a final de cuentas hacen llegar la petición personal del centurión. Y Mateo lo que hace es hacer a un lado eso y mostrarnos con toda la realidad la petición del solicitante al Señor Jesús. Y por lo tanto no hay ninguna contradicción. Bien, pero ahora lo que yo quiero, hermanos, acordémonos que estamos nosotros viendo algo que fue noticia y que, hablando de una manera hiperbólica o exagerada, todo Capernaum se enteró de esto. Todo Capernaum se enteró de la sanidad del criado. Y es ahí en donde el Señor Jesús hace énfasis también de la dureza de corazón, de la incredulidad, de que no creyeron. Ahora, ¿cómo es que sucedió esto? Bien, cuando el Señor Jesús le dice al centurión: vete y como creíste te sea hecho, y el criado, dice Mateo, quedó sano en aquella misma hora. ¿Qué hora sería? No sabemos. Era una hora X. Pero lo cierto es que cuando el centurión llegó a casa, encuentra a su criado sano, completamente sano. Le pregunta e indaga: ¿a qué horas te sentiste ya aliviado? No, pues hace tantos minutos.
es exactamente lo que hace cuando el Señor Jesús me dijo que como creyera, así iba a ser. Entonces, ahora, esto no se quedó ahí. Acordémonos, cuando Lucas nos dice que envió una delegación, porque así nos dice, le envió unos ancianos de los judíos. Los ancianos de los judíos, hermanos, venían siendo aquellos que tenían la autoridad para enjuiciar a cualquiera que ellos consideraran que violaba la ley de Moisés. Esos eran los ancianos de los judíos. Los ancianos de los judíos fueron aquellos que se confabularon para condenar a muerte al Señor Jesucristo y conseguir que Pilato les concediera la pena capital para él. Parte de esos ancianos fueron los que sirvieron como mensajeros de el centurión, de acuerdo al relato de Lucas. Ahora, como estos señores tenían interés en lo que el Señor Jesús hablaba y hacía, yo puedo asegurar que ellos estuvieron al pendiente de lo que sucedió con el criado del centurión. Y es probable que estos ancianos hayan ido con el centurión y le hayan preguntado: oye, ¿se alivió tu criado? Claro que se alivió mi criado. ¿Saben qué? Mi criado se alivió, quedó completamente sano cuando el Señor Jesús pronunció o me dijo que como yo creyera, así fuera hecho. A esa misma hora mi criado quedó completamente sano. ¿Estás seguro que así fue? Sí. Y algo más sucedió. Es un hecho que el centurión debió haberle reconvenido a los ancianos. Debió haberles dicho: ¿saben qué? Jesús es el Mesías que ustedes están esperando. Sus palabras, su autoridad, sus acciones no dejan lugar a duda de que Él es el Mesías. Yo tengo la prueba en mi criado que quedó sano. ¿Sí? Y por lo tanto, ustedes están obligados a recibirlo como su Mesías. Es el Mesías que ustedes están esperando. Es el Mesías del cual ustedes me han estado hablando también. Ya lo tienen ahí. No desaprovechen la oportunidad. Ahora, esto resonó en los ancianos. Esto resonó en aquella máxima autoridad que tenían los judíos, que era el Sanedrín o el Consejo de Ancianos, por el testimonio de un centurión romano, por el testimonio visible de su criado sanado. Ahí quedó la prueba irrefutable. Ahí quedó la prueba como testimonio de que el Señor Jesús era el Mesías esperado y que los pobladores de Capernaum quedaron sin excusa, sin ninguna justificación de haberse mostrado indiferentes, de haberse mostrado con incredulidad, de haberse mostrado con frialdad ante ese milagro y otros más que el Señor Jesús llevó a cabo en Capernaum.
Hermanos, y el Señor Jesús, allá en el capítulo 11, contrasta la postura, la reacción de los habitantes de Capernaum, y dicen el Señor: los habitantes de Sodoma, si hubieran visto esa sanidad del criado, si hubieran visto otros milagros que yo realicé ahí, se hubieran convertido. Los habitantes de Sodoma, gente que se había pervertido en el pecado a extremos tales que había llegado hasta el cielo ya. Había crecido mucho. Hubo dos sucesos en la historia que quedaron pues registrados, y de los cuales a la mayoría de la humanidad, principalmente al mundo religioso, pero aún cuando la persona no profese una religión, hay dos sucesos acontecidos a través de la historia en el tiempo pasado que quedaron prácticamente grabados en la mente de todos los que hemos venido a formar parte de este mundo y que hemos gozado de razonamiento. Y esos dos sucesos fueron el diluvio y fueron la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Cualquier habitante de este planeta, repito, principalmente si es alguna persona religiosa, al escuchar estos sucesos, rápido se conecta al tiempo pasado. El diluvio, Dios mató a todo ser vivo mediante agua. Se ahogaron. Y nada más se salvó Noé y su familia. Y cuando se escucha de Sodoma y de Gomorra, Dios las destruyó con fuego y azufre, y solamente salvó a Lot y a sus dos hijas. La esposa estuvo a punto, como decimos muchas veces, hermanos, por un pelito se hubiera salvado, pero no se salvó porque volteó para atrás. Y es una enseñanza, un mensaje espiritual también para nosotros, eso que le pasó a la mujer de Lot. Claro, no está relacionado con este tema de una manera directa, no voy a ir ahí tampoco. Lo que yo quiero, mis hermanos, es ya voy a terminar la predicación. Este es el énfasis que yo quería hacer en esto, pero ya como una especie de conclusión de esta predicación, mis hermanos. Es relativamente corta esta predicación, pero el mensaje creo que es muy importante. Ante la mente de Dios no se justifica y no es aprobado que una persona que no ha tenido el privilegio de haber, por la gracia misericordiosa de Dios, conocido la verdad del Evangelio, que alguien que no ha tenido ese privilegio accione o reaccione mejor que un creyente. Dios no aprueba eso. Dios quiere que su pueblo, en aquel entonces, dijo, los habitantes de Corazín, los habitantes de Betsaida, los habitantes de Capernaum, debieron haber sido ejemplos de fe, de obediencia, de arrepentimiento para aquellos de Tiro, de Sidón y de Sodoma. Como una manera de decir de gente inconversa. Quiere decir esto, mis hermanos, y de aquí brotan un montón de sucesos que están íntimamente o deben estar íntimamente ligados con nosotros. Ante el Señor no es admisible que una persona inconversa accione
con más humildad y solicitud para otorgar un perdón por una ofensa antes que un cristiano, o que una persona inconversa accione pidiendo un perdón u otorgando un perdón antes que un creyente. Nosotros debemos ser siempre ejemplo de esto. Claro, hay gente que aunque inconversa, pero de todas maneras es gente que reconoce cuando ha ofendido, que reconoce cuando lo han dañado y que muchas veces perdona, o que muchas veces va y pide perdón, y eso es agradable ante el Señor. Pero es mucho más agradable que alguien que se ha comprometido con Él lo haga en primer lugar. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios el Señor ya nos lo ha enseñado, y a una persona inconversa Dios no se lo ha enseñado todavía. Vamos orando, mis hermanos. Gloria a Dios. A cada día nosotros tenemos esa oportunidad, y de paso, si hay por ahí algo que no hemos podido perdonar o que no hemos podido vencer para ir y pedir perdón, vamos pidiéndole al Señor que nos ayude. Si no hay nada de esto, gloria a Dios,